bien. Oye, recuerda que tenemos una campaña stock disponible desde el escenario del poder. Campaña cívica que está aprendiendo en las redes sociales y es esa que estás viendo ahí. Lastarria, ¿no? Que stock disponible. Una idea que puso ayer en la mesa ciudadana el profesor Gonzalo Peralta. ¿Cómo es posible que el señor Lastarria, que hizo tanto por este país, para emancipar las mentes de este país en el siglo XIX, esté ahí en un rinconcito tirado del Cerro Santa Lucía y no esté en una plazoleta como corresponde en el barrio Lastarria, donde debiera estar, ¿verdad? Ahí está, para que te inscribas, para que busques la campaña y firmes también. Le hemos mandado recado ya al Consejo de Monumentos Nacionales y también a la alcaldesa de Santiago, por último, para que nos ayude, Gonzalo, en esta campaña que es culpa suya, pues. Me declaro culpable, responsable, totalmente. Me la juego a mover todos los resortes. ¿Sabes que la gente ha ido a sacarse fotos con Lastarria? Lo ubicado ahí tiradito en el costado de Santa Lucía, el pobrecito Lastarria. Arrinconado, acoquinado, aguachadito detrás de unas matas. Sí, que nadie lo va a ver. No, así uno lo mira en el auto cuando pasa por ahí. Claro, o aquellos que quieren como esconderse. Quieren esconderse, a los más liberales. Alguna cosilla, claro. Un tributo liberal al señor Lastarria. ¿Por qué hay que tener a Lastarria en Lastarria? Profesor Gonzalo Peralta. Y con eso le doy la bienvenida oficial a su programa. Muchas gracias por esta bienvenida, Lastarrina. Sí, bueno, porque es un gran personaje en nuestra historia y porque yo creo que dentro de todo este proceso de cambios políticos, algo que se ha notado de manera material en el espacio público es la reacción de la ciudadanía, del pueblo chileno, ante una serie de monumentos o de, digamos, instalaciones simbólicas, históricas, claro, que no son reconocidas como tales, que han sido o atacadas o resignificadas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, yo creo que sería un interesante rescate de una simbología que sí haga sentido a la ciudadanía en esta coyuntura actual. ¿Sabes que estuve leyendo que Lastarria, bueno, además de todo el filósofo que fue, tuvo una gran actuación diplomática a favor de Chile? Él fue uno de los que evitó que Brasil se metiera a la guerra del Pacífico, apoyando a Perú y Bolivia, porque Brasil dijo: aquí puedo tener una salida al Pacífico, se apoyó a estos dos gallos, ¿no? Contra Chile, Atlántico-Pacífico, y mandaron a Lastarria y calmó los ánimos ahí como diplomático. Efectivamente, sí, gestiones similares se hicieron con Argentina, también para que no se metiera, digamos, en el baile, sí. Así que imagínese lo que imagínese Brasil se metió a apoyar a Bolivia y a Perú después hasta ahí nomás llegamos, claro. Hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Sí, no, es un gran personaje, desde el punto de vista de la política, de la cultura, de muchos aspectos. Así que sí, se merece un lugar más destacado, más visible. Un gran bigotón. Además, sí. Como corresponde en ese siglo XIX. La moda del mostacho. Y además, profesor, otra iniciativa suya, mire. Bilbao. Nuestro prócer de próceres, Bilbao. Millones de cartas llegaron para pedir la polera de Bilbao, cartas, fax, llegaron al trencito del Buenos Días a Todos para quedarse con la polera. Buenísimo. El buzón, con la tía Patricia lleno. Lleno de cartas de los niños que querían la polera. Así que, bueno, habíamos pedido qué canción hubiese escrito Bilbao hoy, ¿no? En castellano, en inglés, lo que sea. Perfecto. Y fue a la tómbola. Fueron todos los mails a la tómbola. Y sacamos un número y tenemos ganador y ganadora. Así excelente. Que al final del programa, profesor, vamos a dar entonces la ganadora y el ganador de la polera del prócer de próceres, don Francisco Bilbao. Excelente, qué bueno. Ya. Oiga, ya tenemos Lastarria entonces. Sigamos con Lastarria. Lo tenemos de ministro de este gobierno que usted dijo que había sido de transición, ¿no? Sí. Un gobierno de Pérez donde se decía no pasó nada, pero pucha que pasaron cosas, ¿no? Exacto. Y Lastarria, de hecho, integrando su gabinete. Así es. Bueno, este gobierno es un gobierno donde el presidente es un conservador, más bien un monbarista. Sin embargo, dentro del gabinete hay liberales como Lastarria. Entonces, en ese sentido, es un gobierno muy distinto a los anteriores, que eran casi exclusivamente conservadores, y con otro talante, ¿no? Mucho más liberal, más tolerante, no aplica leyes represivas. Pieto, Bulne, Montt
esos 3 decenios habían sido muy, pero muy conservadores. Sí, con diferencia. Yo diría que el de Bulnes es el menos represivo de los 3 y el más duro es el de Prieto con Portales, sin duda. Y bueno, y Montt ya vimos, ¿no? Todas las guerras civiles y el autoritarismo de Manuel Montt y Antonio Vara. Entonces, este gobierno viene a cambiar ese estado de cosas y va a ser un gobierno de transición hacia los regímenes liberales que van a venir después. Perfecto. Y ahí está Lastarria, tanto así que Lastarria, que era un rojo, ¿no? De estos que eran considerados liberales rojos, sí, lo llama y lo integra. Ya usted contaba más que en este decenio de Pérez, del 61 al 71, ocurren muchas cosas. Sí. Hay muchos cambios. Se traen a los exiliados, se hace amnistía a los liberales que habían estado en la Revolución del 59, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Y otro suceso de la mayor importancia, muy dramático, es el inicio, ya de hecho, de las operaciones militares de la denominada pacificación de la Araucanía, o sea, de la invasión del territorio mapuche al sur del Biobío. Perfecto. Y eso comienza en el gobierno de Pérez, siendo que la decisión se toma en el de Manuel Montt, en el anterior. Tras la guerra civil de 1859, el gobierno de Montt dice que ya hay que pasar a ocupar el territorio de la Araucanía. Lo invito entonces, profesor, a que profundicemos en esa pacificación de la Araucanía y esta figura del rey de la Araucanía, ¿no? Este francés que se instala allá en Araucanía. ¿Le parece que hagamos una pausa y profundizamos en esta movida década de 61 al 71 con el señor Pérez? Los años 60. Los años 60. Los locos años 60. Los 60. Oiga, tiene toda la razón, de veras. Muy bien. Una pausa. Continúa la clase con el profesor Gonzalo Peralta para entender el presente y proyectar el futuro de Chile, por supuesto. No te vayas de la sintonía. Ya, vamos a hablar entonces de la revolucionaria década del 60. Así es. Pero del siglo XIX. 1860, sí. De 1860 en adelante. Y al final del programa, recuerda, vamos a estar regalando la polera del más grande, de Francisco Bilbao para ti, que mandaste tus mails y escribiste ahí. ¿Qué canción realmente debiera representar a Francisco Bilbao? ¿Cuál es la canción? Ahí está el mensaje. Llegaron muchos, pero muchos. Muchos faxes. Sí. Muchos faxes. Así que vamos al final a decir quién es la ganadora y el ganador de esta gran polera de Francisco Bilbao por el rock. Buenísimo. Muy bien. Ya. Entonces tenemos al señor Pérez instalado y esta llamada pacificación. ¿Cómo se definió la pacificación, este concepto de pacificación? El concepto de pacificación tiene que ver con que, bueno, el objetivo es la ocupación del territorio mapuche y su explotación económica, ¿no? Y esa explotación económica sí va a ser a través del traslado e instalación de colonos y la fundación de ciudades y bueno, el desarrollo de obras públicas, la llegada del ferrocarril es súper importante. Oiga, disculpe lo que hacen los israelíes con los palestinos. Se empiezan a hacer asentamiento en territorio. Algo así, claro, porque así se consolida la ocupación militar con una ocupación de población de hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, le llamaban pacificación en cuanto a que el territorio fuera un lugar seguro para los colonos. Ese es el concepto tras aquello. Es lo mismo. Bueno, sí, lo mismo sí, claro. O sea, esa es pacificación hacia un solo lado, por así decirlo, claro, ¿no? Porque para pacificar tienen que ejercer violencia, así que es un concepto bastante contradictorio, ¿no? Y actualmente, o sea, en esa época se le denominó así, pero actualmente está en desuso, más allá de lo que significó en su momento y que eso aún, por supuesto, objeto de estudio, como ahora lo estamos conversando. Pero ya se dice derechamente invasión de la Araucanía. O sea, ya es militar la cosa. Absolutamente. De hecho, el plan de ocupación de la Araucanía se toma después de un largo debate público en que se discute, bueno, qué se va a hacer con ese territorio en manos, entre comillas, de bárbaros, ¿no? Es un obstáculo para el progreso de Chile que una parte del territorio esté ocupado por estos incivilizados. En un proyecto civilizatorio que siempre mira a Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, un territorio ocupado por un pueblo originario no encaja en esa mentalidad, en esa ideología. Y ahí están todos metidos, liberales y conservadores piensan lo mismo. Usted hablaba de crónica ahí de Iguña Maquena, Barros Arana, grandes liberales, intelectuales liberales, así es, que comienza una campaña de desprestigio del pueblo mapuche. En estos términos, o sea, la idea del liberalismo de progreso es a la europea. Entonces el indígena ahí no encaja,
Es un liberalismo ahí se ven los límites del liberalismo, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido... la revolución industrial, un liberalismo de... Claro, de comercio, y a la europea en el sentido de que el progreso material, el progreso, digamos, cultural, el progreso de la educación es en una mirada unitaria hacia Europa, ¿no? O sea, tenemos que parecernos a ellos para lograr avanzar en esta lucha por el progreso y la civilización. Hay varios historiadores entonces del siglo XIX y leía también que en Argentina pasó lo mismo. Sí. Y comienzan a decir que en Chile prácticamente no hay pueblos africanos, por ejemplo, y toda nuestra descendencia es prácticamente europea, ¿no? Sí, que ya sea italiana por el lado de ellos o española por el lado chileno. Claro. ¿no? Es que estos proyectos de construcción de Estados-naciones, que es un fenómeno mundial, van de la mano de la identidad de una cierta nación, ¿no? Que ocupa un territorio. Esos son los conceptos que la sostienen, los más importantes. Y ahí se busca una identidad también racial. Entonces se habla de razas con mucha fuerza y de las características que tienen las razas, ¿no? Qué sé yo, que la raza germana es trabajadora y belicosa, que la raza italiana es creativa, y estereotipos, ¿no? Qué escalofriante eso, ¿eh? Como si todos fueran iguales. Así, ¿no? Sí, son estereotipos de esa índole, entonces también se busca definir qué sería la raza chilena. Hay un libro que yo me acuerdo leí en periodismo que se llamaba La raza chilena. Nicolás Palacio. Nicolás Palacio. La raza chilena, así como la cazuela de cóndor con... Esa es la idea. Ahora eso es posterior, es de principio del siglo XX. Claro. Y ahí integra un poco también la idea de los pueblos originarios con los españoles a través del proceso de mestizaje. Surgiría un mestizo chileno que tiene estas dos sangres, ¿no? La sangre del mapuche valeroso y la sangre también del conquistador español igualmente corajudo, y de ahí saldría esta raza chilena que es como la suma de ambos. Son conceptos bastante extraños hoy en día, aparte de algunos grupos muy pequeños que aún creen en ese tipo de definiciones, pero en esa época era una cuestión más o menos común. Era un lugar común dentro de los debates políticos, ideológicos de la época. O sea, se construye la figura del roto chileno que sabía que venía de 1840 en adelante, ¿no? Con lo que había sido la Guerra de Confederación Peruviana. Sí, efectivamente. Y el roto chileno es un mestizo, mezcla de español y araucano, como se decía en la época. En consecuencia, es heredero de estas dos razas fuertes, ¿no? Ahí está Nicolás Palacio, raza chilena, claro. Libro escrito por un chileno y para los chilenos. Aquí las chilenas no existían. No, por supuesto que no. Estamos patriarcal, claro, aquí. Evidentemente. Sí, raza chilena la cuestión. Evidentemente. Entonces eso justifica, por ejemplo, en las guerras exteriores chilenas y las victorias militares, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, se explican por una superioridad racial, ¿no? Que sería esta raza chilena guerrera que derrota al cholo, ¿no? Esas eran las frases de la época. Y al indio y al boliviano también. Por supuesto, de hecho la Guerra del Pacífico tiene la idea de ser también una guerra civilizatoria, en cuanto a que Chile está en un estado de civilización superior al Perú y Bolivia, justamente por esta especie de lastre indígena. ¿Te fijas? Entonces nosotros estamos más arriba porque hemos superado aquellas trabas que en Perú y Bolivia aún permanecerían debido a un mayor porcentaje de población indígena. Ya, o sea, este indígena ensalzado, por ejemplo, desde la colonia, ¿no? Este araucano, que es guerrero, etcétera, ¿no? Que así se pinta ante España por la colonia acá de Ercilla en adelante, ya comienza entonces a ser vilipendiado. Ahora, absolutamente. Hay un cambio en la construcción simbólica del mapuche, donde se mantiene la idea del mapuche de la araucana, pero ese es otro, ¿no? El que está ahora es el indio flojo, borracho, ladrón, ¿no? El salvaje, el obstáculo para el progreso, el que realiza malones, el que se lleva cautivas, ¿no? Entonces ahí hay un giro en la mirada hacia lo mapuche, con el objetivo de justificar ideológicamente la invasión. Ya, o sea, entonces, con motivo de apoyar a estos chilenos que se fueron a meter a estas tierras de bárbaros, el ejército va y va a cuidarlo, y esa es la excusa entonces para la idea es que hay que sumar a la civilización estos territorios bárbaros y estas poblaciones también bárbaras. Entonces, para lograr eso hay distintas opiniones. Las más violentas son derechamente invasión y exterminio, como sí ocurrió en otros lugares. Y como en Argentina. Como en Argentina, por ejemplo, o también como en el oeste en Estados Unidos.
en buena parte. Y en otros lugares. O en el mar sur chileno con los Selknam. Por ejemplo. Los ovejeros que llegaron allá. Así es, eso ya al principio del siglo XX. O en el caso, bueno, en muchos lugares, en muchas fronteras en esa época, ¿no? En zonas fronterizas, donde estos estados-naciones civilizados, entre comillas, se encuentran con poblaciones aborígenes que no están integradas a ese proyecto. Y bueno, ahí empieza simplemente la violencia. ¿Y hubo guerras, hubo batallas entre el ejército chileno y el pueblo mapuche? Porque aquí ya el ejército chileno ya era regular, ya estaba bien. Sí, allá se organiza un ejército de línea que se le denomina. Claro. Y bueno, la primera etapa de lo que plantea Cornelio Saavedra, que es quien concibe este plan de pacificación, él lo llama así, es que debe avanzar el ejército cruzando el río Biobío, que era la frontera con el territorio mapuche, hasta el río Malleco, que es el río que viene. Este es Cornelio. Él es Cornelio Saavedra. Entonces la idea es ir avanzando de río en río. Y una vez que el ejército llega a esta primera frontera, que sería el río Malleco, levanta fuertes. Entonces de esa manera corre la frontera más hacia el sur, al interior del territorio mapuche, se fundan ciudades y fuertes y llegan colonos. Mira. Ese es el proyecto. De hecho, por siglos se conoció como la frontera. Sí, por supuesto, es por eso. La Universidad de Chile se llama Universidad de la Frontera, ¿no? Es por eso, porque de hecho, la frontera existió desde 1600 hasta 1880, o sea, más tiempo que el actual estado de cosas. ¿Y cómo se comunicaba la metrópoli o el norte con, no sé, con Valdivia, con Punta Arenas, con claro, bueno, por barco, y también hubo una serie de tratados. De hecho, ahí hay uno que es muy importante, que es el Parlamento de Tapigüe. Los parlamentos eran reuniones entre las autoridades, primero coloniales españolas y posteriormente republicanas, con los principales caciques o loncos o jefes mapuches, para llegar a ciertos acuerdos en las relaciones comunes una vez que se estableció esta frontera. De hecho, esos parlamentos, al realizarse entre dos naciones, da a entender de que efectivamente la nación mapuche es independiente, porque son una suerte de relaciones diplomáticas, son como tratados diplomáticos, ¿no? Bueno, y en 1825, en gobierno de Freire, ya en plena construcción de la República, se hace un parlamento en Tapigüe, el famoso Tapigüe. Claro, entre las autoridades chilenas enviadas por Freire, un coronel Barnechea, que es el intendente de Concepción en esa época, y los principales jefes mapuches, entre ellos Mañil, me parece que está, y negocian cómo van a ser las relaciones entre estas dos naciones. O sea, se admite que hay dos naciones, y para poner fin a las hostilidades que habían estallado en el proceso de independencia. Y las determinaciones que ahí se toman, por ejemplo, es que para cruzar de un lado a otro del Biobío se requiere una suerte de pasaporte. O sea, se establece que hay una diferencia. Y algo más importante aún, establece este tratado que si en el territorio mapuche algún chileno, ¿no?, comete algún delito, algún crimen, será juzgado por las autoridades mapuches. O sea, le da autonomía y soberanía en ejercicio de la justicia al territorio mapuche, a los mapuches. Y eso es súper relevante, porque eso se argumenta hasta el día de hoy, desde el punto de vista de intelectuales mapuches, de que la Araucanía tendría una soberanía en cuanto a la ejecución de la justicia a partir de ese tratado. Ya, o sea, era un terreno realmente que no le pertenecía. O sea, Chile estaba partido por Gualmapu. Había un pedazo, claro, entre el Biobío y el Tolten, ¿no?, que estaba fuera del control del Estado chileno. Ya. Hasta que llega ese caso, ¿no?, que usted lo comentaba también, este llamado Rey de la Araucanía. ¿Quién fue este señor francés y cómo eso repercutió en la metrópoli para agilizar esta pacificación de la Araucanía? Correcto. Bueno, este personaje es un sujeto bien extraño, muy pintoresco, si se quiere, que se llamaba Aurélie Antoine de Tunens, un francés. Aurélie Antoine de Tunens. Aurélie Antoine de Tunens. Ahí está de cacique. Ya está de cacique. Sí, ahí está muy puesto. Es un personaje de novela, es impresionante. Bueno, él era un funcionario público menor de la provincia francesa, o sea, era como nadie, ¿no? Y por los antecedentes que existen, él habría decidido viajar a Chile a fines de la década del 50, muy entusiasmado por la lectura de la historia mapuche, en particular de la Araucana, y consciente de que hasta ese momento el territorio mapuche seguía siendo un territorio autónomo y soberano del Estado de Chile, ¿no?
Y bueno, él viaja a Chile a fines del año 59, llega a Coquimbo, luego se traslada a Valparaíso con un plan de viajar a la Araucanía y ofrecer sus buenos oficios para unir, ¿no?, a las distintas parcialidades mapuches que siempre han estado muy recelosas de sus autonomías locales, ¿no? Porque él cree que la única manera de resistir la entrada del ejército chileno y el Estado de Chile es a través de la unión de todas las parcialidades mapuches bajo un solo jefe que sería él. Mira, este es un periódico de la época francés. Ah, mira, ahí está, claro, con corona. Que habla de este señor está con coronado. Una corona, con todo. O sea, te coronaste, Aurelio. ¿Y cómo logró este caballero que no hablaba nada, obviamente no hablaba mapungún, y los mapuches no hablaban francés? ¿Cómo llegó a conquistar es muy interesante porque él llega, el año 59 a Chile, se va a Valparaíso. Él era masón además. Y se pone en contacto con los masones de Valparaíso y establece redes. Y está un año en Valparaíso y ahí estudia mapudungún. Y además redacta una serie de documentos que luego va a llevar a la Araucanía con este propósito de ser coronado, ¿no? Entonces redacta decretos, crea símbolos como una bandera y un escudo, títulos nobiliarios y una constitución política, porque él quiere establecer una monarquía constitucional en la Araucanía bajo su trono, ¿no? Oye, el tipo esa es la idea. ¿eh? No, sí, embaladísimo. Y es muy extraño porque todo parece indicar que fue una iniciativa propia, personal, individual. Que no estaba metido el gobierno francés. Después hay sospechas en un segundo viaje que va a hacer. Es muy extraño. Además que lo que lo hace aún más sospechoso es que durante la década de 1860 hay una vuelta a Hispanoamérica del imperialismo europeo. En 1861 se instala en México el gobierno de Maximiliano, que es un pariente de Napoleón III, un sujeto de la Casa Real austrohúngara, y que es llevado a México para ser coronado emperador de México por grupos de la élite mexicana que están de acuerdo con esto. Y bueno, y ahí viene una ocupación militar francesa en México. Los españoles también vuelven por sus fueros, todavía muy heridos por las derrotas de las guerras de independencia, y aún mantenían Cuba, ¿no?, bajo su dominio, y invaden Santo Domingo. Y luego mandan una flota naval al Pacífico. Entonces hay una especie de regreso del imperialismo europeo a Hispanoamérica. Así como lo estaban haciendo los ingleses también con toda su colonia, me imagino. Sí. Y bueno, y Europa entera con África, ellos dijeron que estamos perdiendo territorio. Claro. Así es. Y además sucedía que en esa época los Estados Unidos, que tras el periodo de las guerras de independencia hispanoamericana, había lanzado una doctrina que se llama Doctrina Monroe, por un presidente Monroe, que había dicho América para los americanos, y que ellos no iban a tolerar intervenciones europeas en el continente americano. Ahora, al decir América para los americanos, para ellos, está diciendo América para los norteamericanos, ¿no? Que es una cosa que hay que tener ojo. Pero resulta que durante este periodo los Estados Unidos están enfrascados en su guerra civil. Entonces no pueden aplicar esta doctrina Monroe. Es esa misma década. Es ahí mismo. 1864 fue más o menos, ¿no? Entonces Hispanoamérica está abierta, entre comillas, a las intervenciones imperialistas europeas que quieren volver, ¿no?, por sus viejas posesiones coloniales. Entonces esa es la situación internacional cuando aparece este sujeto, Aurelio Antonio, en la Araucanía, y un francés. Ah, mira, tiene sospechoso. Rarito, como diría el ¿no? comediante, sospechosa. Sí, efectivamente. Saludos, Bombo Fica, que siempre nos acordamos de... Muy gracioso, es divertido, Bombo Fica. Que es de allá, es de Purén. Bombo Fica es de Purén. Pues, así que vaya. es de la zona. Ya, entonces él sabe de estas cosas. Sabe de esto. Excelente. Bueno, entonces el gobierno chileno había decidido implementar, ya el gobierno de Pérez, ¿no?, este plan, y resulta que en el intertanto este Aurelio Antonio, con todos estos documentos y toda esta preparación, viaja a la Araucanía, se traslada a Valdivia, que en esa época estaba ocupado por el Estado chileno, ¿no? Y en Valdivia se contacta con unos comerciantes franceses de la zona, y con ellos entra a la Araucanía. En Valdivia, Desde Valdivia. ¿Y este sujeto que estamos viendo ahí está instalado ¿Ya estaba instalado en Araucanía ya? Está recién entrando. Esto ya el año 60, ¿no? A fines del 1860, después de toda esta preparación que él hace. Y junta dinero, en fin, una serie de cuestiones necesarias, y todos estos documentos y todo este proyecto político, ¿no? ¿Y cómo entra? ¿Con quién habla? Porque sabemos nosotros que el pueblo mapuche no tiene un gran rey, porque se organiza más bien en clanes, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo? Y eso hace más difícil aún
juntarlos a todos, ¿no? Claro, aunar, claro. Lo que pasa es que él logra, a través de estos comerciantes franceses instalados en Valdivia, que entraban al territorio mapuche para comerciar, ¿ya? Y esa es una de las garantías que otorgaban estos tratados de los parlamentos. Por ejemplo, la circulación de comerciantes, fue una serie de medidas para mantener estos flujos comerciales y estas relaciones. Y gracias a ello se contacta con ciertos caciques mapuches. Y resulta que los mapuches ya sabían que el ejército chileno tenía estos planes de invasión. Entonces aparece este sujeto, este francés, y logra entrevistarse con Quilapán, que es un cacique de los más importantes de las parcialidades mapuche, y le ofrece sus buenos oficios como un aliado extranjero francés, para, bajo su mando, unificar a las distintas parcialidades mapuche y para negociar con el gobierno chileno, supuestamente con cierto apoyo francés. Entonces los mapuches dicen, perfecto, si este tipo nos sirve, démosle. Claro, ¿no? Si trae armas. Exacto. Y tenemos una fuerza atrás que algún tipo de, o sea, cualquier alianza sirve, ¿no? Y lo aceptan. Y esa aceptación, Aurelio dice, bueno, entonces yo tengo aquí una serie de documentos, ¿no? Y lee estos decretos y lee esta constitución, gracias, por supuesto, a la intermediación de traductores, y es proclamado rey de la Araucanía. ¡Ay, lo proclaman! Lo proclaman rey de la Araucanía. Rey de la Araucanía, esto a fines del año 1860. Esta es una gráfica, ¿no?, de ese día, a fines de 1860, ¿no? Sí, estamos hablando del 68, 69. Porque no existía la figura de rey dentro de... La figura de un solo toqui, de un solo rey dentro del... No, lo que existía era la figura del toqui, que es un jefe militar que se convierte en comandante en jefe, por así decirlo, de las tropas mapuche en alguna situación de peligro. Que es como la historia de Caupolicán, ¿no? Claro, pero ese es un jefe militar que dura lo que dura la contienda y luego nuevamente cada parcialidad vuelve a su soberanía. Claro, de hecho hay varias, los picunches en el norte, los huilliches en el sur, los pueches, los huelches. No, y en la misma zona de la Araucanía, los abajinos, los lafquenches de la costa, ¿no? Claro. Los huilliches de más al sur, los pehuenches, que siempre tenían problemas con los mapuches, pero también entran en la misma zona. Entonces, claro, hay conflictos internos entre estas distintas parcialidades. Entonces, él viene a ofrecer estos buenos oficios, ¿no? Y los mapuches lo aceptan porque dicen, bueno, a lo mejor este compadre nos sirve de algo, pero en ningún caso hubo ningún cambio en cómo se ejercía la autoridad en la Araucanía de parte de los mismos caciques mapuche. Fue una especie de nombramiento simbólico, ¿no? Este es José Santos Quilapán. Ahí está Quilapán, efectivamente, ese es Quilapán. Mira, con traje de un gorro de línea. Claro. Y que eso tiene que ver con las distintas tratados y alianzas que hacían en ciertos momentos con la autoridad chilena. Se regalaban quizás Exacto, objetos simbólicos, bastones de mando, sables y ese tipo, y también uniformes. Sí. El kepis, que después fue famoso en la Guerra del Pacífico. Eso mismo. Pocos años después, eso mismo. en adelante. Eso mismo. Entonces, ¿qué pasa con Aurelio? Lo proclaman rey de la Araucanía y 2 días después él dice, bueno, yo diría que podríamos agregar la Patagonia. y se declara rey de la Araucanía y Patagonia con un territorio que iba desde el Biobío hasta el Estrecho de Magallanes, más bien hasta el Mar de Drake, y desde el Pacífico hasta el Atlántico. O sea, un territorio gigantesco, porque tampoco en la Patagonia, que actualmente es Argentina, había una ocupación efectiva del Estado argentino, porque estaba bajo soberanía de los indios pampas, ¿no?, que tenían una gran circulación con los mapuches a través de la cordillera en esa época. El Gualmapu cruzaba la cordillera. Se había extendido en el siglo XVIII hasta la frontera de Buenos Aires. Entonces ahí había toda una circulación muy importante de personas, de bienes, de ganado, de comercio, ¿no? Así que es rey de un territorio gigantesco, ¿no? Increíble. Profesor, cuando nos enseñan en el colegio la figura de este rey de la Araucanía, siempre se pinta como un gallo excéntrico, deschavetado, loco, etcétera. Pero por lo visto hay más que locura aquí, ¿no? Yo diría que sí. Si hay un plan concertado de estudio metódico, logra convencer a Quilapán y nombrado ser rey, etcétera. Es porque venía con algo ¿no? Es un personaje extraño. Eso sí, es extraño. Lo que hace es muy desconcertante, es raro, su apariencia también es inusual, pero las consecuencias de sus accionares son bien concretas y reales y relevantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante de examinar, más que el tipo tuviera una gran melena o hablara de manera florida, ¿no? Claro. Ahora, si yo fuese sido político de la época acá en Santiago, hubiese dicho, bueno, capaz que este gallo sea el caballo de Troya de los franceses acá. Bueno, imagínense, desembarcan los
desembarcan las tropas francesas ahí, en los puertos del sur. Claro, o sea, apoyados por los mapuches. Estaban haciendo de las suyas en México. Y se quedan con todo el sur de Chile. Podía ser, si existía ese temor. Y de hecho, mira, después de su proclamación de rey, Aurelio se va a Valparaíso, vuelve a Valparaíso, esto ya el 61, a principios del 61, y publica en la prensa esta noticia. Y todos se ríen, encuentran un ridículo, ¿no? La hizo piola. Claro, y se pasea con su gran melena, ¿no? Y todos lo consideran un personaje de farsa. Incluso le escribe una carta a Manuel Montt, que todavía era presidente en esa época, no se había hecho, no había tomado el poder Pérez, donde le informa, ¿cierto?, que él es el actual rey de la Araucanía y la Patagonia. Y claro, en ese momento Manuel Montt tenía otras preocupaciones más que este sujeto. Y yo no sé si siquiera leyó la famosa carta. La cuestión es que hay absoluta indiferencia del gobierno chileno en relación a este personaje, ¿no? Y lo más que hay es burla, como ese dibujo que mostraron de la prensa francesa. Entonces decide, bueno, volver a la Araucanía. Y ahí decide, por así decirlo, hacer que esta proclamación quede firme, y para eso se introduce la Araucanía y hace un recorrido, gracias a Quilapán, por la gran mayoría de las parcialidades mapuches. Quilapán le compró todo. Quilapán le compró. Además que existe el relato de que Mañil, que fue el padre de Quilapán y un gran jefe mapuche y que había fallecido recientemente, le había pedido a su hijo primero que le jurara que no se iba a entregar al gobierno chileno los territorios del Gualmapu. Y lo otro es que existía la idea, esto yo creo que es un poco leyenda porque no hay pruebas. Además que, bueno, aquí hay un grave problema. Todas estas historias son escritas por chilenos, ¿no? Aurelio también escribió unas memorias que son bien interesantes. Pero los mapuches no escribían estas historias, entonces la versión de esto es desde el mundo blanco, ¿no? Ahí yo creo que una manera de lograr una idea más completa de lo ocurrido es un rescate de memoria, ¿no? Y ahí hay una serie de historiadores y también de intelectuales mapuches que se han lanzado en esa empresa, y es muy valioso eso. Pero hasta aquí lo que sabemos es que está... Vuelve Aurelio a la Araucanía y recorre territorios de la Araucanía visitando estas distintas parcialidades y es aclamado por las distintas parcialidades mapuche. Claro, porque Quilapán lo respaldaba. Quilapán lo respaldaba. Ahora no todos, ¿sabes? Porque se mantienen estas diferencias, pero sí una gran cantidad. Y ahí Aurelio parece que se empieza a envalentonar y empieza a decir de que hay que formar un ejército, ¿no? Y que los fuertes de la frontera del Biobío, los fuertes chilenos, están poco custodiados, de que en Santiago, en sus palabras, solo hay unos cuantos pacos, ¿no? y tira como discursos más inflamados. Y esto empieza ya a alarmar a las autoridades de la zona porque se empiezan a saber cosas, ¿no? Hay comerciantes que entran en la Araucanía y saben de esta agitación, ¿no?, política. Y además están los planes ya lanzados de ocupar la Araucanía, que ya es el 61, el mismo momento en que este Aurelio está siendo aclamado. Entonces llegan estas informaciones a Cornelio Saavedra, que era a esas alturas el jefe del Ejército de la Frontera, intendente de Concepción. Disculpe, en Memoria Chilena, que puedo mostrar una gráfica, antes que entremos a Cornelio, tuvieron hasta una moneda de la época. Sí, ahora esta moneda fue acuñada en Francia después de que Aurelio es expulsado. Por eso tiene esa fecha. Aurelio va y vuelve en varias ocasiones, ¿no? Pero esta primera es la más importante porque es cuando logra penetrar a la Araucanía, donde logra esta proclamación y provoca más efecto. Le creció el colmillo a los franceses. Pero sigamos con Cornelio. Cornelio entonces se da cuenta que hay que anda este tipo agitando la Araucanía justo cuando ellos están organizando a las fuerzas militares para efectivamente iniciar el proceso de invasión de la Araucanía cruzando el Biobío. Entonces esta cuestión le parece sumamente alarmante y también le preocupa la presencia francesa, ¿no? O sea, ¿qué hace un francés ahí metido? Lo que tú acabas de mencionar. Entonces manda a que lo tomen preso. Y ahí ocurre una traición de un guía que él tiene, un tal Rosales, que manda una carta al fuerte de Nacimiento, donde cuenta que él está acompañando a este personaje que se ha reunido con una serie de parcialidades mapuche y que está agitando a los caciques para hacer la guerra al Estado chileno. Y estamos en tal lugar.
y desde el Fuente Nacimiento mandan una partida de caballería a tomarlo preso. Y justo en ese momento está Aurelio descansando en un paraje, ¿no? Y sin escolta de guerreros mapuches, que en varias ocasiones lo habían acompañado, en esta ocasión no. Y bueno, lo pillan y lo toman preso. Y se lo llevan preso al Fuerte Nacimiento. ¿Ya? Y de ahí lo llevan a Los Ángeles, donde estaba instalado Cornelio Saavedra, y lo llevan a su presencia, ¿no? A la presencia de don Cornelio. Tenía su pinta Cornelio Saavedra también, era un tipo... Sí, con sus buenos bigotes, esos trajes así como llenos de bordados y dorados y cosas. Ese era Cornelio, claro. Una guerrera de Cornelio Saavedra. Y que era el sujeto que había organizado todo este plan, entonces era quien estaba a cargo. Ahí se encontró con don Cornelio. Ahí ya está más viejo que en esta época que estamos conversando, pero sí, él es. También ¿no? tipo francés el uniforme, ¿no? Sí, así es. Sí. Él después combate la guerra del Pacífico, bueno, claro, todas las guerras de la época, ¿no? Y bueno, y traen a este sujeto ante su presencia, ¿no? Y la conducta de Aurelio es bien desconcertante porque él viene lleno de su dignidad real, ¿no? ¿Ya? Y se queja del maltrato que ha sido objeto, víctima, ¿no? Por estos insolentes, porque él es el rey de la Araucanía y merece un trato acorde a su dignidad. Y Cornelio lo mira, ¿no? Y le pregunta, bueno, pero ¿usted quién es? Y el otro le responde en francés, ¿no? Si habla francés, ¿no? Entonces ahí Cornelio se siente medio disminuido, ¿no? Porque como que un poco lo maltrata y llama a un traductor y empieza la entrevista, ¿no? Y esto es súper interesante porque Cornelio lo acusa de ser un agitador, ¿no? Extranjero que viene aquí a, digamos, revolver el gallinero y a afectar los intereses de Chile. Y Aurelio le dice, ¿pero qué intereses de Chile si la Araucanía es independiente? Yo no estoy afectando los intereses de Chile. Este es un territorio independiente y si yo he sido coronado es por mis súbditos, así que esto es perfectamente legítimo y legal. Oye, entonces ahí tenemos un problema. Entre la genialidad y la esquizofrenia. O sea, ahí había un tema bien complejo. Sí, porque tenía razón políticamente. Porque tenía razón desde el punto de vista de los argumentos políticos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista práctico y militar, ahí ese es otro tema. Entonces Cornelio se ve muy acorralado por estas respuestas y además por la insolencia, ¿no? De este Aurelio, que se siente un rey y lo mete preso y le hacen un proceso judicial por perturbador del orden público, o sea, no del orden público, perturbador del orden en esa zona. Y ahí le hacen un proceso que dura 10 meses, ¿no? Dura todo el año 61 en adelante. Y en momentos en que se iba a invadir la Araucanía, ¿no? Entonces es muy interesante cómo este tipo aparece justo en el momento preciso en que se iban a iniciar las operaciones militares. ¿Y esos 10 meses estuvo detenido? Estuvo 10 meses detenido y procesado. En el fuerte. Exacto. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Y bueno, ahí se instala un fiscal, es juzgado por los tribunales civiles. Esto escala hasta la Corte de Apelaciones de Concepción. Y hay un fiscal que pide que él sea metido preso por 10 años, ¿no? Sin embargo, sus delitos no son claros, porque, bueno, 10 años por hacer ¿qué? Por meterse a la Araucanía, por coronarse rey de un territorio que no está bajo nuestra jurisdicción. Lo que más se acusaba es de incitar a los mapuches a la guerra en contra del Estado chileno. Y como ciudadano francés, los diplomáticos acá no se pronunciaban. Bueno, él al principio pide ayuda a los diplomáticos franceses en Chile y no le hacen mucho caso. Pero ¿qué ocurre después? La solución que descubre la justicia chilena y más bien las autoridades de la frontera con este personaje tan extraño para sacárselo de encima es declararlo loco. Ahí está. Porque una sentencia judicial... Me parece conocido. No, claro, sí. O sea, como no sería la primera vez. Cuando la justicia no opera, ¿no? Declararlo loco. Entra a la psiquiatría, claro. Y es declararlo loco. Qué bonito antecedente, ¿eh? No, es peligroso ese antecedente. Oiga. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo declaran loco. Y eso es complejo porque primero llevan a unos médicos que lo examinan y dicen, no, este personaje está totalmente sano y cuerdo. De hecho, mandó una carta, tenemos una carta acá de su defensa que mandó a un diario chileno. Esta es la carta del folletín de Orlí Antonio. Ajá. Mira, mientras publico mis memorias, quiero quien quiera comprar, etcétera, un prólogo. Mientras publico mis memorias, es el prólogo que actualmente preparo, me veo en el caso de dar a luz una imposición. En fin, viene escrito esto en castellano. Sí. No, ella habla castellano y claro, mientras está preso, escribe sus memorias. Pues sus condiciones de prisión son terribles. Está en un calabozo en el fuerte de Los Ángeles, con un clima terrible. Pasa el invierno ahí y se enferma de disentería,
que es una especie de paludismo, ¿no? Ya. Y además pierde la melena, lo cual es muy... A los Sansón, claro, poder, y eso al parecer lo acoquina un poco. Bueno, 10 meses preso en un calabozo, en un fuerte de la frontera, a cualquiera lo afecta, ¿no? Claro. Y bueno, y finalmente lo declaran loco y lo envían a Santiago a la casa de Orates. Yeah. Y cuando es remitido a la casa de Orates de Santiago, interviene el representante francés en Chile y ofrece al gobierno chileno repatriarlo a Francia. Y para Chile no hay mejor respuesta que esa, porque así se lo saca de encima. Yeah. Entonces se lo entregan al gobierno francés y a principios de 1862 lo mandan de vuelta a Francia, después de casi un año de proceso en Chile. Sonó la campana, profesor. Terminó la clase, pero quedamos justo cuando entonces ahí ya el gobierno francés dijo, este gallo puede servir para algo. No, sí, de hecho, de ahí tiene unas vueltas, como diría Bombo Fica, sospechosa. Claro, porque ¿quién salva un gallo así cualquiera de la... Sí, ¿no? es raro. Y lo llevan a Francia y ya me imagino que se reunió con autoridades francesas. Va a volver. No me lo cuente. Va a volver. No me lo cuente. ¿Cómo vuelve? Lo dejamos pendiente para la próxima clase, profesor. Está buena la historia Vamos con eso. de Antonio, ¿eh? Vamos con la historia de Antonio y lo que va a ser también el proceso de la invasión de la Araucanía, que es menos pintoresco que esto, pero que está íntimamente relacionado. Muy bien. ¿Hay música de redoble de tambor o algo así? Vamos a entregar las 2 poleras de Bilbao, profesor. Ha llegado el momento de entregar las poleras. ¿Dónde? ¿Quiénes son los ganadores? A ver, mis poleras. Ahí los vamos a ver. En cualquier momento aparecen en la pantalla. Yo como soy ciego, voy a tener que decir quién es usted. Ustedes le dan los profesores porque yo no alcanzo a leer la pantalla de acá. Ya. Esta es la canción que dedicó Freedom, the Rage Against the Machine. Buena canción de Bilbao. Claudia Tejías. Buena, Claudia Tejías se lleva la polera de mujer, gritando Freedom, the Rage Against the Machine. Excelente. Con la misma chasca de la Rocha. Yo había pensado en Freedom de Jimi Hendrix también. De Rage. Porque Bilbao luchó por la libertad y contra el autoritarismo, sufriendo persecuciones por ello. Grande profe Peralta y grandes alumnos, Freddy, de los mejores programas culturales existentes. Gracias. Buenísima, muchas gracias, Claudia. Entonces la primera polera de Bilbao va para ti, ¿no? Buena Bien. Canción, Freedom, ¿eh? Buena. Son buenos los Rage. Ya, tenemos ahora al varón ganador. Vamos. Que es el siguiente. ¿Qué canción le habrá dedicado a Bilbao? Ahí está. Don Mauro Eternauta. Tomorrow Never Knows. Don Francisco. Claro, nuestro Lennon. Tomorrow Never Knows, por supuesto, obvio, por el video. Incluía un cameo de los Stones chilenos con su pantalón blanco. Pasa que esta canción, contaba McCartney, que llegó de repente Lennon con esta canción al estudio, que es una nota, es un do mayor. Y George Martin dijo y se convierte en la primera canción donde el estudio de grabación es usado como un instrumento. Esta canción que escuchamos ya con... O sea, cambió toda la historia de lo que es el estudio de grabación. A partir de eso. Este está en Revolver, ¿no? ¿En Revolver parece? Sí, creo que sí. Creo que está en Revolver, sí. Es del 65, 66 Revolver. 66, claro. Sí. Pero ahí están, ¿no? Cómo cambia Tomorrow Never Knows con nuestros Rolling. Mira, ahí están los Rolling Stones. Qué buena. Los hermanos Mata, los hermanos Gallo y abajo Don Nepomuceno. Así es. Los Mata los Gallos y Nepomuceno así Espejo. Es, buenísimo. Ahí sentados mirándolo todo, con pelo todavía. Majestades satánicas. Qué buena, qué buenas canciones. Sí, Rage gran tema. Y Tomorrow Never Knows. Sí. Notable. Buenísima. Y nuestra canción. Gracias a todos los que participaron. Gracias por estas iniciativas también, entender la historia de Chile, ¿viste? Ya no es primera vez que se hacían los locos para no ir a la cárcel, ya sabíamos. La historia se va repitiendo y nuestra historia, profesor, usted nos enseña acá, que es cíclica, ¿no? La historia de Chile. Como una espiral, diría yo. Oh, qué tremendo. Sí. Entendiendo la historia podemos entender también lo que hay que evitar o lo que hay que profundizar en este Chile que estamos escribiendo ahora. Ojalá, sí. ¿Le parece? Así espero. Y recuerda que estamos con la campaña de Lastarria a Lastarria, así que también métete ahí y presionemos a las autoridades para que don José Victorino Lastarria tenga un lugar que se merece realmente en nuestra ciudad.
Así no ahí es. tirado al lado de un cerro. Yo lo apoyo. Muy bien, profesor. Vamos. Hasta la próxima. Gracias, Freddy. por su Nos vemos. clase. Igualmente, gracias por Fue el invitarme. programa de hoy, conversaciones necesarias para este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y por Vía X, por la libre expresión. Nos vemos. Chao.